Ana Bernedo, para los que no me conocen, soy gastroenteróloga del Hospital de Niños y bueno, vamos a hablar un poquitito de lo que es hemorragia digestiva. En la primera parte ustedes, no sé si ven toda la pantalla, yo me lo estoy tapando, acá estoy. En la primera parte ustedes me van a ayudar un poquito más, porque en realidad cuando hablamos de hemorragia digestiva, lo primero que tenemos que saber que es una patología poco frecuente, pero que sabemos que es el sangrado de la boca al ano, que generalmente no es grave, pero que puede sí, en muy pocos casos, ser muy grave, hasta incluso comprometer la vida del niño. Obvio que cuando una mamá ve sangrar a su bebé, ya sea por la boca o por la cola, corre al médico, y el profesional a veces también se asusta, sobre todo el pediatra cuando le ingresa, y requiere un rápido diagnóstico y tratamiento. Incluso no sé si alguno de ustedes está rotando ahora por terapia, en este momento está ingresando un nene que ingresó por una úlcera duodenal, con una hemorragia digestiva y está muy inestable. A ver, ¿cómo lo pasó? Ante un sangrado digestivo hay que evaluar primero el estado hemodinámico del paciente. Después de ver el estado hemodinámico, ver el nivel de sangrado y generar una lista diagnóstica probable basada en la presentación clínica, la edad del paciente y sus antecedentes. El estado hemodinámico, eso como les digo, más lo saben ustedes, porque esto nos va a llevar a ver la severidad de la presentación aguda del sangrado, y sobre todo con el examen físico, viendo los signos y síntomas, nos va a dar la gravedad. Si el paciente está pálido, sudoroso, evaluar el pulso, la TA, el estado de conciencia, si está letárgico, incluso inquieto, todo esto nos va a llevar a ver la gravedad del estado hemodinámico del niño por el sangrado. Entonces, una vez que nosotros establecemos el estado hemodinámico y lo compensamos, pasamos a ver cuál sería el nivel de sangrado del niño. Y sabemos que la hemorragia digestiva la podemos dividir en hemorragia digestiva alta, que va desde la boca hasta el ángulo de Treitz, que es la zona donde se divide el duodeno del yeyuno, la hemorragia digestiva media, que va del ángulo de Treitz hasta la válvula iliocecal, que es el límite entre el intestino delgado y el intestino grueso, y la hemorragia digestiva baja, que va desde el ciego, todo el marco colónico, hasta el recto. La forma de presentación puede ser variada, desde hematemesis, que es el vómito, melena, una caca oscura, alquitranada, hematoquesia, que es un sangrado rojo por la cola, proctorragia, sangre oculta en materia fecal o anemia. Otra forma de presentación que tiene una hemorragia digestiva es la hemorragia digestiva oculta, que son pacientes que se presentan con anemia y sangre oculta en materia fecal positiva, y hemorragia de origen oscuro, que son pacientes que realmente presentan un sangrado, ya sea melena o hematoquesia, con una endoscopía alta, una colonoscopía y un tránsito intestinal de delgado normal. Como les dije, las formas de presentación también las podemos ver de acuerdo a la clínica. Hematemesis es un vómito de sangre, que puede ser desde estrías de sangre oscuras, como un borro de café, o un vómito realmente oscuro e importante, o un rojo brillante. Puede haber también melena, que son deposiciones oscuras, alquitranadas y fétidas, y este es un sangrado que sale por la cola y que nos habla de un sangrado digestivo alto, o sea, por arriba del ángulo de Treitz. Nos sugiere un sangrado digestivo alto. La sangre oculta en materia fecal nos puede dar positiva en cualquier sangrado. Yo a veces les digo a los pacientes, a los papás, si el paciente se muerde la lengua, ya tiene una sangre oculta en materia fecal positiva, o sea, de la boca a la cola, una sangre oculta en materia fecal positiva puede dar positivo y ser algo muy importante o algo realmente insignificante. Hematoquesia es el sangrado rojo brillante mezclado con heces solas y que sale a través del recto. Y la proctorragia es una sangre roja, generalmente son estrías de sangre que salen con la materia fecal. Cuando hablamos de hematemesis, lo primero que tenemos que ver
qué comió el paciente, ¿no? O qué está tomando el paciente, o por ejemplo en el caso de los bebitos, si la mamá tiene el pezón agrietado, si no tomó sangre, si por ejemplo tuvo una epistaxis y tragó sangre, después la puede vomitar, o si hay un déficit de vitamina K en el recién nacido. O sea, primero tenemos que ver, por ejemplo, si está consumiendo hierro, puede ser que su caca sea negra y eso se confunda con una melena, o si comió galletitas Oreo, también pueden ser las cacas oscuras, o bismuto, por eso es importante el interrogatorio. Y después dentro de las causas de hematemesis tenemos desde un Mallory Weiss, que es un desgarro del esófago, gastropatías erosivas, úlceras gástricas o duodenales, y lo que más tememos es el sangrado varicial en los chicos con hipertensión portal. Pero como podrán ver, las causas son múltiples y variadas. Cuando hablamos de hematoquesia, uno lo primero que piensa en un sangrado rojo, rodilante, brillante, por la cola, es un divertículo de Meckel, dependiendo de la edad también, ¿no? Sabemos los más chiquititos puede ser un divertículo de Meckel o una invaginación. También pueden ser pólipos, incluso úlceras, pero en realidad en chicos lo que nosotros primero pensamos es divertículo de Meckel, invaginación o algún pólipo. Cuando hablamos de heces normales con sangre roja, el pólipo juvenil a la cabeza es la principal causa de un sangrado en chicos que prácticamente no tienen otra clínica que el sangrado, que ver el papel higiénico rojo, luego limpiarse la cola, y que le cuentan a la mamá que sangró, pero que no tiene ni dolor anal, ni dolor abdominal, ni descenso de peso, o sea, no se asocian a nada más que el sangrado rojo en la materia fecal. La hiperplasia anular linfoide, que suele ser bastante frecuente en niños menores de 2 años, y en el caso de las heces líquidas con sangre y signos de disentería, hablamos de colitis, ya sea infecciosas o la enfermedad inflamatoria intestinal, como el Crohn y la colitis ulcerosa. En el caso de las heces con sangre rojas, brillantes y de posiciones dolorosas, la fisura anal a la cabeza. Abajo, acá en la lista, pueden ver que están las hemorroides internas, pero en realidad las hemorroides son prácticamente, no existen en pediatría, son muy poco frecuentes. En los niños, quizás adolescentes, podemos llegar a ver una hemorroide externa, trombosada, pero no existen las hemorroides en pediatría. Si nosotros vemos un chico con hemorroides en pediatría, o sea, en el consultorio, tenemos que excavar bien ¿por qué tiene esas hemorroides? Por ejemplo, una hipertensión portal, un chico con hipertensión portal puede tener hemorroides, que no sería un chico sano. O sea, un chico sano no existen las hemorroides como en el adulto. Las hemorroides se dan por el esfuerzo defecatorio, generalmente en chicos constipados, pero de mucha evolución. En pediatría no las vemos. Entonces, nosotros vemos heces con sangre roja, brillante, y una deposición dolorosa, una deposición anal dolorosa, generalmente es una fisura anal. Y como les dije, la sangre oculta de materia fecal puede ser cualquier cosa, de la boca al ano puede dar cualquier tipo de sangrado. Cuando hablamos de hemorragia digestiva, la vamos a dividir en alta, media y baja. Vamos a hablar un poquitito de la hemorragia digestiva alta. Esta la podemos dividir en hemorragia digestiva alta varicial, que a su vez se divide en cirrótica y no cirrótica, y la hemorragia digestiva alta no varicial, que acá tenemos varias causas, como en la cabeza las úlceras, la gastropatía erosiva, esofagitis, Mallory Weiss, o alguna otra patología, por ejemplo, la esofagitis por reflujo. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta, como les dije, lo que nosotros más tememos como gastroenterólogos es la hemorragia digestiva alta varicial, porque es la que seguramente va a descompensar al paciente y vamos a salir todos corriendo. Nosotros hace muchos años hicimos unas normas, que ahora las vamos a charlar, para el ingreso del paciente con sangrado varicial, porque la verdad que nosotros no hacemos guardia activa, o sea, no estamos en el hospital, y este tipo de pacientes ustedes son los primeros que los van a ver. Entonces después vamos a hablar un poquitito de las normas, y después si quieren al jefe de residentes se las paso por mail para que todas las tengan. Bueno, cuando hablamos de hemorragia digestiva varicial, como les dije, lo podemos dividir en cirrótica o no cirrótica. También si están paseando un poco por las salas, vemos que en la sala 14 tenemos un par de estas patologías, por ejemplo, en las cirróticas hay una atresia de vía biliar, también en los más grandecitos podemos hablar de hepatitis autoinmune, ahora en este momento creo que en la 14 hay un síndrome de la Gill,
Esas serían las causas más frecuentes en pediatría de cirrosis hepática, ¿sí? En pediatría, atresia biliar, hepatitis autoinmune, síndrome de Naegeli. En el caso de los no cirróticos tenemos la cavernomatosis portal, la fibrosis hepática congénita, como causas más frecuentes. Cuando hablamos de una hemorragia digestiva varicial, como les dije, es importantísimo porque es una de las principales complicaciones que tiene el paciente con hipertensión portal y que puede llevar a la muerte del paciente. La forma de presentación puede ser por hematemesis, melena, hematoquesia o incluso simplemente una descompensación hemodinámica. Entonces, las normas que nosotros hicimos hace ya muchos años, creo que en 2008-2009, con la doctora Teresita González y el doctor Luque, donde pusimos una tabla de cómo se debe proceder ante un paciente con una sospecha de sangrado varicial. Un paciente ya sea con diagnóstico o sospecha. Lo tenemos que tratar de la misma forma. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tiene el diagnóstico confirmado o simplemente lo sospechamos. Lo podemos sospechar, por ejemplo, porque tiene esplenomegalia, porque tiene estigmas de hepatopatía crónica, o porque tiene circulación colateral. Este es un paciente del hospital. Entonces, constatamos la hora de ingreso, hacemos un control de la frecuencia cardíaca, TA, aporte de oxígeno, colocar 2 vías periféricas, si tiene una sonda nasogástrica que esté abierta, y los controles deben ser bastante exhaustivos y tienen que ser las primeras horas que son las de rigor y cómo nos vamos a proseguir después, tienen que ser bastante frecuentes. El laboratorio tiene que haber un hemograma, un hepatograma, coagulograma, ni hablar grupo factor y compatibilidad. Si sospechamos en un paciente cirrótico, hay que cultivarlo, más si tiene ascitis. Y le colocamos drogas vasoactivas endovenosas al ingreso, ante la mínima sospecha, suspendiendo el propanolol. Si en este paciente, por ejemplo, si una hepatitis autoinmune está con propanolol, hay que suspendérselo. Y estas drogas vasoactivas se las vamos a dar por 5 días. ¿Qué drogas vasoactivas tenemos en el hospital? Tenemos somatostatina, octreotide, y hay una nueva que se llama terlipresina, pero la verdad que nosotros no la tenemos. Sabemos que entonces, ante cualquier paciente que ingresa con un sangrado masivo, una hemorragia digestiva alta, que ya por esa forma de ingreso, o sea, una hemorragia digestiva alta, masiva, sospechamos que puede ser una hipertensión portal. Entonces, a ese paciente le vamos a indicar somatostatina o octreotide. Y estas son las dosis. Tiene una dosis de carga, primero, por ejemplo, la somatostatina de 3,5 microgramos kilo, y después una dosis de mantenimiento. Y el octreotide igual, dosis de carga y dosis de mantenimiento. Y esto lo vamos a dejar por 3 a 5 días. La verdad que ante cualquier paciente con un sangrado masivo digestivo alto hay que colocárselo. Después el gastroenterólogo verá si se lo saca o no se lo saca, si tiene o no tiene varices, pero la verdad que esto ayuda y mucho al pronóstico del paciente. Luego de colocarle las drogas, sabemos que vamos a tener el control laboratorio, pero que no podemos transfundir a cualquier paciente, porque también el transfundir a pacientes que no tienen indicación de transfusión pueden empeorar el pronóstico. Entonces, vamos a requerir un hematocrito de 24 y una hemoglobina de 7 u 8. Eso es lo que nosotros queremos llegar, no más. Y en el caso, como dijimos, de los pacientes cirróticos, tenemos que policultivarnos, porque las infecciones suelen ser las causas del sangrado varicial. Entonces lo policultivamos y los medicamos con ceftriaxona. Luego de esto, procedemos a hacer la endoscopía para ver si están estas varices, ¿sí? Ustedes no sé si alguno ingresó alguna vez al quirófano, nosotros tenemos una torre de endoscopía, el paciente completamente dormido, bajo anestesia general. Vamos a ver que hay unas cañas que se conectan al endoscopio y lo vamos a ver por medio de una pantalla. Y ahí, a ver si anda el video, entramos por la boca, vemos el esófago y vemos estas tortuosidades que se veían, que son las varices esofágicas, y esta es una varice gástrica, que en este momento, por suerte, no está sangrando. Pero sí nos podemos encontrar con varices sangrando de forma activa, o con estigmas de sangrado, o con tapones que pueden ver en la tercera imagen, que se ve como que estuvo sangrando ese vaso.
¿Mm? Y al encontrarnos con esto también podemos ver varices de distintos tamaños, con estigmas desangrados, que son esas neovarices que se ven por encima de las varices. Todo esto nos habla de que son varices que quizás sangraron. O sea, nosotros cuando entramos a un paciente con hipertensión portal y vemos varices y no encontramos otra cosa que esté sangrando y esas varices no están sangrando de forma activa, el tratamiento es de las varices. O sea, vemos varices en un paciente que sangró, hay que tratarlas. Y por endoscopía las podemos dividir de acuerdo a los grados, de acuerdo con cómo protruye a la luz, ¿sí? En grado 1 vemos que no hay prácticamente varices, es un esófago prácticamente normal. El grado 2 habla de unas varices un poquito más elevadas, y el grado 3 ya prácticamente ocupa más del 50% de la luz. En este momento esta clasificación ya es obsoleta, en realidad ya se habla de otro tipo de clasificación, el que ocupa, el que mide más de 5 milímetros, mayor a 5 milímetros o menor a 5 milímetros, pequeñas y grandes. También nos podemos encontrar varices en el techo gástrico, que también tienen otra clasificación. Y también en los chicos con hipertensión portal podemos encontrar una gastropatía hipertensiva, que puede ir de leve a severa y también ser causa de sangrado, de un sangrado gástrico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento endoscópico de los chicos con varices esofágicas? A la cabeza está el banding, que es un dispositivo de bandas que estrangulan las varices, ¿sí? Después tenemos esclerosis, y acá vamos a ver un banding. Uno ve las varices, sabemos un chico que sangra, hay un dispositivo que se coloca a través del endoscopio, donde uno se apoya con el endoscopio en la varice, aspira, hace que la varice ingrese el Entonces, se aspira la varice, se larga la banda y así, de forma helicoidal, subimos desde la unión esófago-gástrica hasta el esófago medio, ¿sí? Y así vamos con distintas sesiones, cada 15, cada 2 o 3 semanas, el paciente ingresa a hacerse este tratamiento, que seguramente varios de ustedes han visto, pacientes que ingresan para continuar con el tratamiento de bandas. De esta forma, lo que hacemos es erradicar las varices del esófago. Entonces, ¿qué pasa si no tenemos un endoscopista a mano o si es la hemorragia tan importante que no podemos realizar la endoscopía en ese momento? Existe este dispositivo, que es un balón de Stacker Blackmore, que se utiliza en terapia, que como ven tiene es como un profiláctico y tiene una bolsita inferior, esa es la parte que va al estómago, se infla y por presión hace que las varices ya no sangren. Acá está cómo se coloca, se infla el balón gástrico y el balón esofágico. Estos dispositivos nosotros los tenemos en gastro, en la verdad hemos utilizado por suerte pocas veces, y también los compartimos con terapia, porque en realidad son pacientes que están inestables. Sabemos que el paciente con hipertensión portal que está sangrando es un paciente que tiene que estar ya sea en terapia o en terapia intermedia, ¿sí? Porque los cuidados que tienen son muy críticos. Cuando hablamos de hemorragia digestiva alta por encima del ángulo de Treitz, vamos a hablar también de hemorragia digestiva alta no varicial. Como dijimos, primero hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente, eso siempre, porque nosotros no podemos ingresar a un paciente a endoscopía que esté hemodinámicamente inestable. Después
Dentro de las lesiones que podemos encontrar, por ejemplo, la úlcera péptica es una de ellas, es bastante frecuente, como les dije, este chico que está en terapia tiene una úlcera a nivel de duodeno. Otra de las causas que puede tener de úlcera péptica, ya sea en ingesta de AINES, por eso es importantísimo en el interrogatorio, a veces la toma de ibuprofeno, en esta época del año en las cuales hay gripe o hay cuadros respiratorios, y toman ibuprofeno en forma bastante arreglada, solemos ver bastantes úlceras, no es la patología más frecuente como en adultos, pero sí las vemos. También el Helicobacter pylori puede ser una de las causas de úlceras. El tratamiento generalmente es combinado, que lo vamos a charlar un poquito. Y no tratamos todas las úlceras, sino endoscópicamente estoy hablando, ¿no? Vamos a tratar las úlceras que están sangrando de forma activa. Nosotros como endoscopistas tenemos una clasificación, que es la clasificación de Forret, que habla de la probabilidad de resangrado. ¿Y cuáles son las que más probabilidad de resangrado tienen? La Forret 1A, que se ve un sangrado activo en chorro, 1B, que se ve un babeo, un sangrado en babeo, que generalmente es venoso, 2A, que se ve un vaso en la zona de la úlcera. Esas son las que se tratan. Este es un Mallory Weight, que es un desgarro del esófago inferior. Generalmente pacientes que vomitan mucho, que tienen arcadas, pueden hacer este tipo de lesiones. Son muy poco frecuentes los que llegan a necesitar un tratamiento endoscópico, menos del 10%. Generalmente cuando vemos un Mallory Weight, el tratamiento es clínico. Otra de las causas de hemorragia digestiva alta, la esofagitis. Este tipo de patologías en pediatría se ve más en chicos, por ejemplo, con parálisis cerebral, donde el reflujo es bastante frecuente y pueden producir este tipo de lesiones, que son erosiones, sobre todo en el esófago inferior. El tratamiento es médico también. Entonces, cuando hablamos de tratamiento farmacológico, ante el sangrado agudo, primero omeprazol endovenoso, a doble dosis, o sea, 2 miligramos kilo. Si hablamos, por ejemplo, de una esofagitis, podemos darle omeprazol bioral, y después de hacerle la endoscopía, uno le indica el sucralfato, porque el sucralfato lo que hace es tapizar la mucosa gástrica y evita que se vea bien la mucosa, por ende es un protector gástrico muy bueno, nosotros generalmente lo indicamos, pero generalmente después de realizar la endoscopía, porque si no, si se lo damos antes, no podemos visualizar bien la mucosa. El tratamiento endoscópico tenemos varios métodos, ¿sí? Desde el tratamiento de contacto, con pinza, con argón, se inyecta adrenalina, se pone hemoclip, que el hemoclip es esto que habíamos visto acá, que se ven estos dispositivos de metal, que son clip, que lo que hacen es estrangular el vaso que está sangrando. Entonces, cuando hablamos de tratamiento endoscópico, en realidad nuestra vedette ahora en el hospital es que es un dispositivo que es un spray, un polvo que se pega a la sangre y forma como una capa, un coágulo grande, y en realidad esto nos ha ayudado mucho en sangrados en napa, por ejemplo en chicos que lo hemos utilizado en chicos con patologías crónicas en terapia, con gastropatías, por ejemplo, erosivas. Acá hay uno, disculpen el audio porque no lo sé editar, pero ahí vemos la mitad, pero vemos cómo le aplicamos este spray y deja de sangrar, por suerte, y nos da un tiempo para pensar cómo proseguir con el paciente. Este es un paciente de terapia con una gastropatía erosiva. Y bueno, vamos a hablar un poquitito de hemorragia digestiva media, que como dijimos es desde el ángulo de Treitz a la válvula ileocecal. Dentro de las patologías más frecuentes de hemorragia digestiva media es el divertículo de Meckel, que como saben es un órgano vestigial del conducto ónfalo-mesentérico, ¿sí? Que puede tener en un 50% mucosa ectópica, mucosa gástrica, y esta suele sangrar, ¿sí? Ahí vemos el divertículo de Meckel. Otra de las causas pueden ser hemangiomas, muy poco frecuentes. Hemos tenido también pacientes, son todos jovencitos, pero está Boyanelli, que nos ha
no sé si alguno la conoce, pero la verdad que ella tiene, creo que igual 18 años, creo voy en el pero desde los 3 años se atendió en el hospital y ella tiene un hemangioma en duodeno, y cuando sangra todos corremos, son muy poco frecuentes, por eso te digo, tienen nombre y apellido los pacientes que lo tienen, o úlceras. ¿Y qué métodos tenemos para hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva media? ¿Por qué? Porque el endoscopio, en realidad, nosotros tenemos un endoscopio alto para hacer una videoendoscopia digestiva alta que llega hasta la tercera porción de duodeno, y un endoscopio bajo, que son para hacer videoendoscopias digestivas bajas, colonoscopías, que llegan hasta la válvula ileocecal. O sea, se puede ver todo el marco colónico, entrar a la válvula ileocecal, ver la última parte del ilion, pero yeyuno y primera parte de ilion quedan sin observar por endoscopía. Entonces, ¿qué métodos tenemos para hacer el diagnóstico de una hemorragia digestiva media? Y bueno, tenemos la gamografía con tecnicio 99, que vamos a ver una mucosa gástrica ectópica, por ejemplo, esto es lo que utilizamos cuando tenemos una sospecha de divertículo de Meckel. Una gamografía con glóbulos rojos marcados, con el sangrado mayor a 0,1 mililitros por minuto, o una angiografía que es cuando el sangrado es mayor a 0,5 mililitros por minuto. Otro estudio que también hacemos en el hospital es la videocápsula endoscópica, que es un dispositivo de 2 centímetros por 1 centímetro, que generalmente los pacientes mayores de 2 años se le puede realizar. Los mayores de 4 la toman solitos con un vaso de agua. Esa cápsula la tienen durante 24 horas. Generalmente, en realidad la tienen más tiempo porque la defecan generalmente entre las 48 y 72 horas. Pero la cápsula está activa durante aproximadamente 11 o 13 horas, dependiendo la marca, ¿sí? Y uno con la cápsula saca fotos, alrededor de 6 fotos, dependiendo también de la cápsula, más o menos 6 fotos por segundo de todo el tracto digestivo, y ahí se puede observar las lesiones. Acá tenemos algunas lesiones, hasta estenosis podemos ver, úlceras, acá en la E hay una úlcera circunferencial, hemangiomas, lesiones vasculares como la A. Es un estudio muy lindo, la verdad que uno puede observar todo el intestino delgado. Lo que tiene quizás en contra es que uno solo lo observa, no puede intervenirlo porque solo saca fotos. Y la enteroscopia de doble balón nosotros no lo tenemos en el hospital. Este es un estudio que también se necesita un adiestramiento para hacerlo, y se ingresa, como dice, de doble balón con 2 baloncitos que van progresando de a poco y yendo por todo el intestino delgado. Pero nosotros en el hospital tampoco lo tenemos, y como es tan complejo, generalmente también se lo puede hacer en niños mayores de 7, 8 años, no en niños pequeños. Cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, como dijimos, de la válvula ileocecal al orificio anal, lo primero que tenemos que pensar, en realidad, cuando hablamos de hemorragia digestiva baja, uno lo primero que le pregunta al paciente es cómo son las deposiciones, ¿sí? Porque lo más frecuente en la hemorragia digestiva baja es que sea una fisura o un pólipo. Estos son los diagnósticos más frecuentes de hemorragia digestiva baja: fisura o pólipo juvenil. La hemorragia digestiva baja entonces se puede dar con deposiciones formes, con deposiciones duras o con deposiciones diarreicas. Si hablamos de una deposición dura, generalmente es una fisura. ¿Y qué pasa cuando defeca? Le duele la cola. Lo miramos y vemos que tiene una fisura. Ahora, cuando la deposición es forme y blanda y se acompaña de una sangre roja que no descompensa, que no duele, generalmente es un pólipo juvenil. Ahora, también existen otros tipos de pólipos, como las poliposis familiares, que también tenemos que tenerlas en cuenta. Si nosotros presentamos, por ejemplo, una deposición diarreica con sangre, y también dependiendo la edad, si son tirando a adolescentes, lo que puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que hay que sospecharla también. Entonces tenemos una variedad de patologías, pero en realidad el pólipo juvenil a la cabeza es la causa más frecuente, ¿sí? Y dentro de los pólipos
son el 80 al 90% de las causas de pólipos en pediatría. O sea, si un chico tiene un pólipo, jugate que es un juvenil, salvo que tenga antecedentes familiares de poliposis, porque el resto de las poliposis familiares son autosómico dominantes, por ende generalmente hay alguien en la familia que tiene pólipos, y eso por eso hay que interrogar, o hay que observar, porque por ejemplo existe el pólipo de Peugeger, que son chicos que tienen pequitas, ya sean los labios o pequitas en las manos o alrededor del orificio anal o en la vagina, en las nenas, y tienen un sangrado. Bueno, ahí uno piensa en un pólipo de Peugeger, generalmente tiene antecedente familiar también. Y también tenemos las poliposis juvenil múltiples, que son pólipos que son más de 5 pólipos juveniles, hablamos de poliposis juvenil múltiple. ¿Y por qué los dividimos así? Porque sabemos que las poliposis juvenil múltiple, también, que es una patología autosómica dominante, puede tener más pólipos en el transcurso de su vida. Por ende, los chicos que tienen diagnóstico de poliposis juvenil múltiple se tienen que seguir haciendo endoscopías. La diferencia con el pólipo juvenil, que el pólipo juvenil no. Como les dije, el pólipo juvenil es el más frecuente, se da generalmente en la primera década de la vida, el diagnóstico generalmente es entre los 3 y los 5 años, es una proctorragia indolora y que no requiere otro tipo de tratamiento que hacer la endoscopía, sacárselo y no necesita más controles. Ahora, si este pólipo juvenil son más de 5, ahí sí. Acá le hablo un poquito de histología de los pólipos. Entonces, como les dije, el pólipo juvenil a la cabeza es el más frecuente, 80-90% de los pólipos en pediatría son pólipos juvenil, y después tenemos otros tipos de pólipos como el síndrome de poliposis juvenil múltiple, como dijimos, más de 5, el síndrome de Peugeger, que son amartomas que generalmente se dan en el intestino delgado o en estómago y tienen antecedentes familiares. Después tenemos los adenomas, la PAF, la poliposis adenomatosa familiar, como les digo, tiene antecedentes familiares, y ahora hay otros síndromes más raros, pero la verdad no tienen sentido. Ustedes tienen que saber que si existen pólipos en un chico, generalmente es un pólipo juvenil, y si existen antecedentes familiares de pólipos, o si estos pólipos son más de 5, ahí hay que empezar a abrir los ojos y ver que tienen que tener un seguimiento. Y otra patología que yo asumí, en realidad saqué de otra charla, porque cuando hablamos de proctorragia, también nos podemos olvidar de la proctocolitis alérgica en los niños, que generalmente se dan chicos entre 1 mes y 2 meses, son chicos alimentados a pecho, frecuentemente, que la mamá cuando le va a cambiar el pañal se encuentra con estas estrías de sangre en la materia fecal. Nosotros cuando nos encontramos con estos chicos, que son chicos realmente sanos, que crecen muy bien, gorditos, hermosos, pero que cuando la mamá le va a cambiar el pañal, ven estas estrías de sangre, uno lo primero que sospecha es una alergia a las proteínas de leche de vaca, pero también tenemos que descartar otras patologías como infecciosas, como el rotavirus o el adenovirus. Entonces le pedimos un coprovirológico, y si nos da negativo, y si hay antecedentes familiares de alergias, tiene altas chances de ser una proctocolitis alérgica. Si nosotros hacemos una endoscopía en una proctocolitis alérgica, vamos a ver esto, una mucosa edematizada, nodular, y lo que sangran son esos nodulitos que se erosionan y dan este sangrado. El tratamiento de esto es la dieta APLB, pero sé que dentro de poco van a tener una charla APLB, así que ahí seguramente van a hablar un poquitito más de esto. Bueno, para resumir, con respecto a la hemorragia digestiva baja, este es un cuadro que nos dio una doctora que estuvo con nosotros durante muchos años, la doctora Gabriela Nalfito, no sé si alguna la conoció, y cuando yo entré al servicio de gastro, una de las cosas que me enseñó este cuadrito, que la verdad me parece que resume muy bien lo que es la hemorragia digestiva baja. Cuando vemos un chico con buen estado general, con dolor anal, puede ser una fisura. Si tiene mal estado general, con dolor, puede ser una colitis, ya sea infecciosa o una enfermedad inflamatoria intestinal. Si tiene buen estado general, sin dolor, puede ser un pólipo, pero si tiene un mal estado general, sangra y no tiene dolor, puede ser un Meckel. Bueno,
Es todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Bien, muchas gracias, Diana, muy clara la clase. Tengo un par de preguntas que me surgieron. A ver. Una en cuanto a una hemorragia digestiva alta, no varicial, si el Octreotide tiene eficacia o es solamente el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, o se podrían usar las dos cosas simultáneamente. Mira, en realidad con una hemorragia digestiva alta, no varicial, nosotros no le ponemos octreotide. Pero lo que hace el octreotide es disminuir la presión a nivel de la presión portal. La verdad, cuando es masiva la hemorragia y tiene altas sospechas de ser una hemorragia varicial, se lo colocamos. A veces nos pasa que no sabemos qué hacer con el paciente porque sangra y mucho, sobre todo los chicos que están en la sala 19 o en la sala de trasplante, y la verdad que a alguno que otro le hemos puesto una octreotide porque, no sé, suponemos que de alguna forma nos va a ayudar. A veces como manotazo de ahogado, la verdad que lo usamos, pero no sé si es una indicación precisa para otro tipo de hemorragia. Si es precisa para hemorragia por hipertensión portal, para el sangrado varicial, seguro, con eso ayudamos y un montón. Pero, por ejemplo, en úlceras no, en esofagitis no, en otros tipos de hemorragia yo no lo pondría. Bien, y también en cuanto al paciente este que está actualmente en terapia con sangrado digestivo alto, digamos, ante la presencia de un sangrado que uno presume que requiere una resolución endoscópica y cuando no hay un acceso rápido a la endoscopia, ya sea porque es fin de semana o porque es de noche, o cuánto tiempo uno esperaría para indicar el uso de la sonda mientras que lo pueda mantener estable de la parte clínica, digamos, con transfusiones o... Mira, en el caso de este chico precisamente que tiene una hemorragia digestiva y la causa es la úlcera, la sonda le viene bárbaro. Porque en realidad uno, con respecto a la hemorragia, con la sonda siempre en el servicio tenemos discusiones, porque en adultos todos usan una sonda nasogástrica gruesa y lavan hasta que llegue el endoscopista para poder ver, porque en realidad cuando uno entra a una endoscopía de un paciente que sangró, lo único que hace es sacar coágulos del estómago porque se acumula de sangre, porque no se lavó previamente y pasamos horas sacando coágulos y coágulos. En cambio, en adultos que están más cancheros, lo que hacen es indicar, colocar una sonda nasogástrica gruesa y lavar con fisiológico para cuando entre el endoscopista poder ver bien la lesión, ¿sí? En el caso de este chico de terapia, la verdad que la indicación está, porque el problema es cuando tiene varices, que uno no sabe si lastima más en un paciente pediátrico las varices con la sonda o no. Pero si este chico ya sabemos que lo que tiene es una hemorragia digestiva no varicial, o sea, por esa úlcera duodenal que tiene indicación de colocarle una sonda gruesa, pero el saber que le estamos colocando una sonda gruesa es para lavar. Para lavar, mínimo cada 30 minutos tienen que estar lavándose. O sea, no es colocarle la sonda y dejarla, porque también se le tapa la sonda y no sirve para nada. El propósito de la sonda nasogástrica es para lavar y para tener quizás más, tener un control del sangrado activo, porque si nosotros vamos lavando esa sonda y esa sonda no está tapada, en el momento que sangre va a salir sangre roja. Entonces vamos a saber que está sangrando de forma activa. Entonces es una forma de controlar cuando vuelve a sangrar el paciente. O sea, en el caso de este chico, a mí me parece que es súper necesario sí tener una sonda nasogástrica abierta, pero con un lavado continuo. Y la sonda esta que mencionaste con el balón, ¿tiene la capacidad, no se tiene la capacidad de lavar a la vez también? No, No, eso es no, solo para compresión. sí, sí. Y acá me preguntan en el chat si se lava con alguna solución en particular o con solución fisiológica está bien o es indiferente, o se enfría la solución o se calienta o... Puede ser con agua tibia, no hay problema. Sí. Con agua Eh, natural. claro, claro, no, sí, y otra pregunta que me había surgido con respecto al método de la cápsula es si una vez que termina el estudio tenés alguna forma de saber a qué nivel detectó la lesión o es que sabés que está en el intestino delgado y hay que explorarla si requiere solución quirúrgica. No, en realidad con la cápsula lo que tiene es tiempos. Uno generalmente cuando lee una cápsula, lo primero que hace es delimitar bien
el tiempo que estuvo en estómago, el tiempo que estuvo en intestino delgado y el tiempo que estuvo en colon. Después mirás el tiempo que estuvo en intestino delgado y cuando evaluás ese tiempo lo dividís un 50% yeyuno, 50% ilium. Y de acuerdo a las características de la mucosa también, porque el yeyuno tiene más vellosidades, no está tan vascularizado, o sea, uno cuando va leyendo la cápsula va agarrando ciertos tips como para ver si es más proximal la lesión o más distal. Bueno. Bien. Bueno. Y en el chat preguntan también con respecto a la hemorragia digestiva baja en el paciente que está compensado, si tiene algún criterio específico de internación o no. No, en realidad la hemorragia digestiva baja, salvo que lo vean pálido, porque puede ser, por ejemplo, que se corte el pedículo de un pólipo y que sangre, y a ese paciente hay que internarlo. También han ingresado chicos con pólipos prolapsados por el ano y que se tienen que internar porque los padres no lo reducen, entonces queda el pólipo saliendo por la cola, se internan. Pero si no, la hemorragia digestiva baja no tiene indicación de internación porque generalmente no descompensa. O sea, la que tememos es la hemorragia digestiva alta. Y yo, en realidad, siempre les digo a los pediatras, si vos tenés una hemorragia digestiva alta, internala. Preferible que te tilden de exagerado a que mandes una hemorragia digestiva alta a la casa sin saber realmente qué es lo que está sangrando. En cambio, una hemorragia digestiva baja, no. La hemorragia digestiva baja no descompensa. No descompensa. Si les da alguna duda, le pueden pedir un hematocrito y se fijan. Si no bajo el hematocrito, a su casa. Bien. Otra pregunta con respecto a las bandas. ¿A partir de cuándo es normal que empiecen a eliminarlas por materia fecal al tratamiento con bandas? En realidad, uno espera que la escara del banding se caiga al séptimo día, entre el quinto y el séptimo día. O sea que más o menos ahí tendríamos que ver. A veces también nos pasa, como en los copistas, te digo que nos pasa, que a veces tiramos una banda y la banda no agarra la varice y sigue su trayecto, va a estómago. Entonces la va a defecar seguramente dentro de las primeras 48 o 72 horas. Pero bueno, generalmente nosotros ponemos en el informe si hubo varices que no se agarraron, que se perdieron, y bueno, eso los van viendo también. La mamá a veces ve que le escupe la varice, y es en la varice la banda, y es porque no la agarramos la varice, y quedó una banda ahí dando vueltas. Y después Tommy tenía una pregunta con respecto a la paracentesis, pero no la entendí. Tommy, ¿querés decirlo en audio? Pues me perdí un poco en el chat. Doctor Balati. Bueno, no sé si sigue por ahí. ¿Cuáles eran los policultivos que se tenían que sacar en la hemorragia digestiva alta varicosa? ¿Esa era la pregunta? Bien, en realidad cuando uno ingresa un paciente cirrótico con varices esofágicas, hay que sacar hemocultivo, ¿sí? Urocultivo, y si tiene ascitis también cultivo el líquido acítico, ¿sí? Porque puede ser una de las causas esas del sangrado. Y si preguntan si la podían hacer los pediatras como clínicos o la tienen que hacer cirugía sí o sí, porque por lo general se hace siempre por topografía y no guiada por ecografía. Si es alguna práctica que se puede hacer desde la clínica o hay que esperar al cirujano. Claro, y bueno, esa es otra pelea también. En realidad siempre hablamos con cirugía para ver quién la hace, a veces la hacen las chicas de hígado, y sí, un pediatra la podría hacer tranquilamente. Lo que pasa es que hay veces que no hay mucho líquido y que sí necesitamos un ecografista que nos oriente un poquitito. Y ahí me parece que es más aconsejable que lo haga un cirujano o un hepatólogo. Pero si la citis es re importante, se ve, o sea, es un abdomen tenso, creo que la pueden hacer tranquilamente. Bien. Y, acá otra pregunta, medio reflexión, que si en la hemorragia digestiva alta, siempre que descompensa el paciente esa hemorragia, hay que pensarla como más probablemente varicial. Sí. Bien. Y
creo que Por eso les digo, ningún... este chiquito que entró, que está ahora en terapia, yo lo hubiera entrado como una hemorragia varicial, le hubiera puesto el tértido de somatostatina, el omeprazol de doble dosis, y compensado, y bueno, después de hacer todos esos pasos, llamar al endoscopista. En realidad la endoscopia se tiene que hacer lo antes posible, entre las 12 y 24 horas también está bien. Nosotros necesitamos el paciente estable, no se puede entrar un paciente inestable. Bien. Entonces primero hay que estabilizarlo. Vale. Bueno, y creo que no hay ninguna otra pregunta. No sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, parece que no. Así que nada, te agradecemos, Viviana, por la No, predisposición por para la favor. clase. Fue muy, muy clara, muy Bueno, concisa. espero que les haya gustado y que hayan, en realidad, lo que quiero dejar en claro es eso: la hemorragia digestiva alta, nos asustamos, la baja y la Da más miramos. tiempo. Vale. Claro. Ah, y otra pregunta que saltó ahí, ¿cuál es tu opinión sobre la dieta hepatoprotectora? La susodicha dieta hepatoprotectora que se suele indicar. ¿En qué casos? No sé, Tommy, ¿en qué casos? En todos. Lo que por ahí cuando un paciente ingresa con alguna patología gastroenterológica, uno le pone dieta hepatoprotectora. Asumo que es por eso que lo decís, Tommy, que no tiene mucha referencia a qué es lo que hepatoprotege, digamos. Hepatoprotector. No, mira, en realidad nosotros lo que hacemos, te digo, en el servicio, cuando pensamos en un reflujo, damos una dieta como para gastritis, una cosa así. O sea, no sé si a eso se refiere. Sacamos los ácidos, sacamos los cítricos, sacamos los chocolates, las gaseosas, las grasas, los fritos, las cosas, ¿cómo se llaman? Los picantes, el mate, el café, no sé. Yo, hepato protector, ya hay que preguntarle al hepatólogo, no sé, pero sí damos una dieta, por ejemplo, en el caso de las esofagitis, de las gastritis, eso sí, y tratamos de que sea una dieta hecha en casa, al horno, a la plancha, hervido, no fritos. Eso. Vale. Bueno, nada más entonces. Bueno, Muchas gracias. bárbaro. No, por Eh, favor. y Bueno. después espero que me mandes el cosito de las hemorragias digestivas y lo Ah, comparto. sí, 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 Vale, ya te lo mando. dale, Listo. listo. Bueno, gracias a vos. Gracias. Chao, chao, hasta Chao, hasta luego. luego. Adiós.